¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una clase más y seguimos con la historia que representa los estados de nuestra República Mexicana. Y en este caso nos toca comprender el estado de Sinaloa. Ya desde hace algunos años la historia nacional ha dejado de ser una vieja señorona que todo lo sabe y todo lo muestra. La realidad mexicana, tan compleja y pluridimensional, no puede ser encerrada en los clásicos moldes historiográficos que muestran un solo rostro. Por el contrario, pues merece un trato especializado y encaminado a desmenuzar las peculiaridades de cada una de las regiones que la integran. Sinaloa perteneció al límite del norte de la Mesoamérica, el más alto desarrollo cultural de la región, que se registró en la parte del centro-sur y rumbo a los valles y a las costas. Antes del contacto con los europeos, el territorio que hoy conocemos como Sinaloa pues estuvo poblado por un número considerable de pueblos que tuvieron diferencia lingüística, pero con ciertas unidades dialectales. La división indígena del territorio, basada más bien en un cierto respeto a la naturaleza y a la manera de vivirla, persistió al momento de la invasión y a la conquista, y así dio origen a tres provincias que se llamaron Xametlán, Culiacán y Sinaloa. La vida cotidiana y productiva se desarrolló en las márgenes de los ríos, los cuales fueron su hábitat principal a través del río y del mar a la sierra. Se gozaban y sufrían la naturaleza sinaloense, compuesta de inmensas aguas que fluyen el corto trecho hacia un mar de abundantes especies que desde entonces maravillaron los permanentes viajeros del litoral. El sinaloense prehispánico estaba sujeto en forma determinante a las condiciones ecológicas de su territorio, ya que se adaptaba a su medio. No construyeron ciudades como el altiplano de la zona central o de lo que hoy es México. Sus moradas fueron endebles, pues conocían las grandes avenidas de los ríos, por lo que podían cambiar el lugar según fueran las condiciones naturales. Se establecieron otras relaciones de poder y muchos de los pobladores nativos vieron devaluada su humanidad. Se impusieron los servicios personales que muchas veces propiciaron relaciones de esclavitud. Se introdujo una relación con lo desconocido y de varios dioses se pasó a un solo principal. La etapa de la historia colonial en Sinaloa es el tiempo de experimento económico representado por la expansión territorial a partir de la riqueza generada en el espacio social y de la extracción a toda costa que alimentó fortunas en el exterior, todo aquello aunado a condiciones difíciles de la comunicación con el centro virreinal e incipiente comercio por los informales puertos sinaloenses. Así llegaron los ecos de la lucha por la independencia, que tuvo su expansión en el sur de Sinaloa a través de la influencia jalisciense. El marco de este reventó independentista fue el de la fuerte represión a los pueblos indígenas que llevada a cabo por la comandancia de las provincias internas del occidente. Pasamos al siguiente estado, que es Sonora, y este se constituyó como entidad federativa por ley del Congreso General el 13 de octubre del año de 1830, pero fue hasta el 14 de marzo de 1831 cuando se hizo efectiva y se instalaron las primeras autoridades. Al crearse como entidad, Sonora y Sinaloa estaban unidas en el llamado Estado de Occidente, formando en el año de 1824 mediante el Acta Constitutiva de la Federación. Somos el resultado de las capitulaciones celebradas en marzo de 1637 entre el general Pedro de Perea y el virrey de la Nueva España, duque de Escalona. El general de Perea, ante sus incursiones y conquistas, aseguró el dominio español en la región que denominó la Nueva Andalucía. El nombre de Sonora se impulsó hasta el año de 1648. Una gran aventura de conquista misionera se llevó a cabo en ella cuando se prevalecían grupos étnicos que profesaban otras prácticas religiosas. Aquí se realizaron fabulosas campañas de concientización, largos trayectos a caballo por lugares abruptos y eminentemente desérticos, luchas frontales con grupos extraños que se dedicaban al saqueo a transeúntes, capacitación moral y técnica y muchas cosas que fincaron las bases del cambio a nivel regional.
26 años después de la consumación de la independencia de México, Sonora sufrió la pérdida de una importante parte de su territorio cuando se declaró la guerra con Estados Unidos en el año de 1847. Se perdieron más del 50% de sus tierras. En la época de la Reforma, el estado sufrió otra invasión en marzo del año de 1865 del ejército francés. La batalla se libró en Álamos. Por ella se le denomina la Batalla de Álamos. Y de igual manera, en Hermosillo llegaron también grupos de soldados franceses que fueron desalojados en el año de 1866. En estas batallas sobresalieron los generales republicanos Ignacio Pesquería, Jesús García Morales y Ángel Martínez. La historia de Sonora está llena realmente de capítulos de gran relevancia que nos han hablado de un pueblo rico en tradiciones, esfuerzo y la perseverancia para vencer los retos naturales. Sonora destaca por su modernidad, por combatir las adversidades climáticas con rotundo éxito. El siguiente estado es Tabasco y realmente Tabasco fue una encrucijada para la exploración y conquista de la península de Yucatán y Guatemala. Asimismo, fue una de las primeras regiones en ser descubierta por los conquistadores. La batalla de la Centra, el 14 de marzo de 1519, constituye para los indígenas de esa época el inicio de la invasión española. Allí Hernán Cortés obligó a los nativos a jurar lealtad a los soberanos españoles y fundó la ciudad de Villa de Santa María de la Victoria, la primera en tierras de lo que más tarde sería la Nueva España. Cabe también señalar que en esta región se establecieron pocos colonizadores, pues la falta de metales preciosos y las condiciones climatológicas difíciles no hacían atractiva la zona. Los criollos y peninsulares también habitaron en esta tierra tabasqueña durante esta época. Trajeron al territorio esclavos negros, los cuales también se integraron en el proceso de mestizaje. Así es que los indígenas negros y españoles se conformó la base a partir de la cual se produjo la integración racial y cultural de la sociedad tabasqueña. Debido a su aislamiento geográfico, Tabasco se convirtió en el reducto más seguro para los rebeldes, quienes, desconociendo al gobernador Tomás Garrido y al presidente Álvaro Obregón, posicionados en la capital del estado, nombraron como gobernador primero a Manuel Ferrer Vega, quien desempeñó el cargo los días 18 al 20 de enero, y después a Manuel Antonio Romero, que ocupó la gubernatura desde el 21 de enero, fecha en que Tabasco quedó separado del facto del país, hasta el 7 de junio del año de 1824, cuando terminó la rebelión. Bien, chicos, el último estado es Tamaulipas, y de acuerdo a registros paleontológicos y arqueológicos, los primeros asentamientos humanos en Tamaulipas datan de 12,000 años antes de Cristo y están identificados en el llamado Complejo Diablo, en alusión a un cañón de la Sierra de Tamaulipas. Más tarde, a nivel del Trópico de Cáncer, aparecen las primeras manifestaciones de civilizaciones indígenas que están ligadas al descubrimiento y domesticación del maíz, y con ello al inicio de la vida agrícola y la agrupación de asentamientos permanentes. Consecuentemente, chicos, en este periodo comenzó a afincarse en esta región una de las manifestaciones de la cultura mesoamericana. Fueron las áreas culturales de Mesoamérica en Tamaulipas, los pueblos de la Sierra Madre Oriental, los pueblos de la Sierra de Tamaulipas y la Huasteca. Fue en la última área donde el patrón cultural mesoamericano se definió con mayor claridad y cuyo legado se ha transmitido hasta nuevos días en las comunidades indígenas huastecas, aunque estas no sobrevivieron en Tamaulipas y así en entidades como San Luis Potosí e Hidalgo. En esta entidad, los huastecas se asentaron principalmente a lo largo de la cuenca baja del río de Guayalejo y en los valles montañosos de Tanguachín,
Políticamente no constituyeron un estado, sino más bien se integraban como un conjunto de señoríos. Fueron hábiles artesanales y poseían una compleja cosmogonía religiosa al grado de que en la Huasteca surgió el concepto de Dios Quetzalcóatl. Como pueblo ubicado en un espacio periférico de la Mesoamérica nuclear, mantuvieron una larga autonomía hasta que en el posclásico tardío los mexicas sometieron a su dominio una porción de la Huasteca. Entre los siglos XV y XVI, sucesivas oleadas de nómadas del norte hicieron replegar a los huastecas hacia el río Pánuco, de tal forma que al momento de la conquista española prácticamente no ocupaban su territorio. Sobre los grupos de la Sierra Madre Oriental, si bien disponemos de investigaciones arqueológicas, no tenemos mucha información sobre la identificación cultural de los pueblos prehispánicos que en su momento lo ocuparon. Y bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Posteriormente vamos a ver el último video y final, que corresponde ya a todos los estados de la República Mexicana.